Ministerio Revolucionario de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jody Berlin, sierva del Dios Altísimo. Judá. Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth one more time. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret una vez más. Y decimos una vez más porque este programa se divide en dos partes. Amén. Amén. Primera parte es la introducción, oración, alabanza, leemos salmos y viene la segunda parte que es la enseñanza. Amén. Este programa se lo dedicamos a todos los jóvenes que están viendo el programa. Hay ciertos jóvenes que son indiferentes a Cristo, pero ven el programa para oír, dicen que les gusta oír lo que se dice en el programa, pero todos esos jóvenes que piensan que nada más están viendo el programa para verlo, todos ustedes son para Cristo. Amén. Porque son de Cristo. Amén. Amén. Y tarde o temprano serán joyas de Cristo. Y a los jóvenes yo les digo que la primera vez que yo leí mi Biblia tenía 35 años. 35 años. Y gloria a Dios que sigo mirando para adelante a los 59 años. Amén. Queremos decirles que el título de este mensaje es Redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. No hay otra redención dada debajo de los cielos si no es por medio de la sangre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada les dejé una tarea. ¿Quién mató a Jesús? Durante el programa lo pregunté. Después del programa dije que no iba a decir nada y les dejé tarea. Hoy quiero saber, dígale al que está a la par suya, de nuevo, ¿quién mató a Jesús? Amén. Amén. Vayamos a San Juan capítulo 19. La semana pasada leímos este pasaje. Amén. Vamos a empezar en el versículo 4 y vamos a finalizar en el versículo 10. Amén. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ok. Lo traigo fuera para que halléis que ningún delito hallo en él. En otras palabras, el hombre es inocente. En otras palabras, el Dios justo no va a condenar a un ser justo. Tenemos que entender que Dios tenía control de todo lo que estaba pasando aquí, porque ya estaba escrito. Porque el Cristo tenía que venir a redimir
a un pueblo caído en pecado. Y si Él iba a venir a redimir a un pueblo en pecado, Él iba a ser el Redentor. Aleluya. Y gracias a Dios que tenemos un Redentor vivo. Aleluya. Les estoy dando una pistita. Un Redentor vivo. No hallo culpa en Él. Cordero sin mancha, Cordero puro, que se ofreció Él mismo en la cruz. Amén. Amén. ¿Quién mató a Jesús? Seguimos. Versículo 6. 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. He aquí el hombre, como dicen los gringos. The man. El hombre, que es sobre todo hombre. He aquí el hombre. Jesús es el hombre, el hijo del hombre. Hay unos que piensan porque tienen una AK, una M16, Martin 9 milímetros, Luger 45, 30, llámeselo, y bazooka, lo que sea, se creen el hombre. No, Jesucristo es el hombre que lleva la corona. Amén. Y aparte de Él no hay ninguno. Amén. Amén. Seguimos. 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ellos querían crucificarlo. Y la crucificación era una sentencia para un traidor. El que traicionaba al rey, el que se hacía rey. Amén. Jesús es el rey eterno. Amén. Él nació rey. Él era rey antes de nacer. Él nació Cristo, rey. Nació Cristo. Nació rey. Jesús. Si vamos a la escritura en Lucas, dice: y este es el nacimiento de Jesús, Jesucristo. Él nació Cristo. Él nació rey. Él era rey antes de venir a la tierra. Amén. Crucifícalo. Seguimos. 7. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley tiene que morir. Seguimos. 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? 11. Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Pilato dice: tengo autoridad para crucificarte. Tengo autoridad para mandarte a la cruz del Calvario, para que sufras y después quebrarte
y matarte en la cruz. Dijo Pilatos. Eso era lo que hacían con los delincuentes comunes. Los mataban en la cruz. Pilato dijo, tengo poder para crucificarte. Vea lo que dijo Jesucristo, versículo 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Vean, oigan, lean las palabras de Jesús y aprendamos de las palabras de Jesús. Jesús dice, usted no puede tener ninguna autoridad sobre mí, al menos que mi Padre se lo dio. En otras palabras, lo que Jesucristo estaba diciendo, usted se cree el hombre, pero usted no tiene poder para matarme a mí. Muchos van a contradecir y van a decir, no, eso no es lo que está diciendo Pilato. Pilato está diciendo que yo lo puedo entregar para que lo maten y puedo dejarlo ir libre. Jesús le estaba diciendo a él que él no tiene poder para matarlo a él. Jesús le dijo, si no fuera por la autoridad celestial, usted no tuviera poder sobre mí. Usted no tiene poder sobre mí, porque Jesús estaba confiando en el Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, confiar en el Padre. Amén. Jesucristo había orado y dijo, Padre, quítame esto 3 veces. Y después dijo él, que se haga su voluntad. Ahora, ¿cree usted que Pilatos mató a Jesús? No. Pilato no tenía autoridad para matar a Jesús. Pilato no tenía ninguna autoridad para matar a Jesús. Y esta es una lección que quiero que ustedes aprendan. La decisión final siempre viene de Dios. Amén. Jesucristo es nuestro Redentor. Él nos redimió. Aleluya. Y les voy a hacer una pregunta. ¿De qué nos redimió Jesús? ¿De qué somos salvos nosotros? Pero quiero terminar dándoles la respuesta de la semana pasada. La Biblia dice que hay poder en la lengua, porque dice que la vida y la muerte está En el poder de la lengua y de sus frutos comerá. en el poder de la lengua. Jesús dijo, si no fuera por mi Padre, usted no hubiera tenido autoridad sobre mí. Es más, usted no tiene autoridad sobre mí. Pilato, usted no sabe que yo lo puedo crucificar y lo puedo dejar ir. Jesús no le estaba haciendo caso a lo que decía Pilatos, porque él estaba sometido a Dios. Cuando Jesús llegó ahí donde estaban hablando, él ya estaba sometido a Dios, a la voluntad de Dios, al poder de Dios que tenía él. Porque la Escritura nos dice que la plenitud de la deidad moraba en Jesús. Jesús tenía todo el poder. Cuando Pilato le estaba hablando a él, Jesús tenía todo el poder en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo, porque ya el Padre se lo había dado a él. Los perdí.
De nuevo, la deidad, lo ven en el libro de Colosenses, estaba corporalmente en Jesús. Él tenía todo el poder. Nadie, no one, absolutamente nadie, absolutely no one mató a Jesús. Kill Jesus. Si les enseñaron que los romanos, que los soldados romanos lo mataron, que los judíos lo mataron, que Poncio Pilato, mentiras. Lean las escrituras. Sí. Usted que está sorprendido diciendo, no, ese negro no sabe lo que está hablando. Usted, el otro que dice, el mensajero Judas no sabe lo que está hablando. El otro que dice, oh, Jonito no sabe lo que está. El otro, no, Floyd no sabe lo que. Sí, sé de lo que estoy hablando. Vayamos a San Juan, el mismo libro de San Juan, vayamos a capítulo 10, chapter 10. Amén. Amén. Aleluya. Y vamos al versículo, wow, ¿será capítulo 10? Aleluya. ¿Será capítulo 10? Bueno, capítulo 10. Empezamos en el versículo 17. Amén. Amén. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. En otras palabras, Jesucristo es nuestro Redentor. Y tenemos un Redentor vivo. Un Redentor tiene que derramar la sangre para redimirnos por medio de su sangre y después volver como el Redentor para asegurarnos, para garantizarnos en el día del juicio. Seguimos leyendo. Jesús dice, yo pongo mi vida y vuelvo a tomar mi vida. Seguimos. 18. Nadie me la quita. Nadie mató a Jesús. Y no lo digo yo, lo está diciendo el mismo Jesús. Así que todos los que criticaron cuando dije lo que dije anteriormente, porque no les gustan leer las escrituras, lo están oyendo de la boca de Jesús. Nadie me quita la vida. Nadie mató a Jesús. Vamos a ver quién mató a Jesús. Seguimos. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces ahora sí me creen que tenemos un Redentor vivo. El Redentor tenía que derramar su sangre y después volver a asumir su lugar de Redentor. Porque tenemos un Redentor vivo. Tenemos un Redentor vivo. No somos perfectos. Jesús es perfecto. No somos salvos por nuestras lindas o feas caras. No somos salvos porque regalamos y nos dicen que somos buenos. No somos salvos porque no matamos o matamos. No somos salvos por nuestras obras.
Somos salvos por el trabajo, la redención que Jesús hizo en la cruz. Somos salvos porque Jesús tiene el poder de entregar su vida a la muerte y volver a recoger su vida de la muerte. ¿Están entendiendo lo que Jesús está diciendo aquí? Amén. Cuando nosotros entendemos esto, el enemigo, aunque nosotros por nuestra voluntad pecamos, el enemigo no tiene nada contra nosotros. Porque la sangre de Jesús, que es sangre de gracia, dicen las escrituras que hablan muchas mayores cosas que la sangre de Abel, que fue una sangre de justicia. La sangre de Abel representa el Viejo Testamento. Sangre por sangre, ojo por ojo. Pero la sangre de Jesús representa el Nuevo Testamento. Gracia. ¿Gracia para qué? ¿Para seguir pecando? Pablo dice, Dios me libre. ¿Estamos entendiendo quién mató a Jesús? Seguimos. Versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Había disensión por las palabras que yo dije. Pero yo les estaba diciendo de acuerdo a la Biblia que me gusta leer. Seguimos. 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Palabras de demonio, endemoniado. Déjenme explicarles algo. Porque el diablo es muy astuto. Que Jehová lo reprenda. En el nombre de Jesús. Él es muy astuto. Y yo sé que ya les puse en la mente de unos de ustedes que, entonces, sí se puede suicidar uno, porque Jesús se suicidó. Eso es lo que el diablo le está poniendo en la cabeza a algunos de ustedes, que Jesús se suicidó. Él dijo que él era el que se iba a quitar la vida. Eso lo dijo. Y yo me quito la vida. Entonces, el diablo le está poniendo en su cabeza que Jesús se suicidó. No. Él dijo, yo lo pongo y lo vuelvo a tomar. Cuando usted se suicida, usted lo pone pero no lo vuelve a tomar. Eso es suicidación. Eso es suicidarse. Tomar su vida pero no volverla a tomar. Entonces Jesús no se suicidó. Así que no dejen que el enemigo, el diablo, les ponga cosas en sus cabezas. Amén. Aleluya. Nadie mató a Jesús. Jesús puso su vida y Jesús lo volvió a tomar. Y hay dos más escrituras que dicen que el Padre lo levantó de entre los muertos, el Espíritu lo levantó. ¿Por qué? Porque corporalmente el Padre, el Hijo y el Espíritu mora en Jesús. Todos son uno. Amén. Como dicen,
más claro no canta un gallo. Amén. Así que el que no entendió, les pido, órenle a Dios para que Él se lo explique, porque no hay más explicación. Nadie mató a Jesús. Amén, aleluya. Ahí están las escrituras, se los voy a dejar por tarea para que vayan y lean. Amén. Que cuando llegaron a Jesús para matarlo, Él ya había dicho, consumado es. En el capítulo 19, San Juan capítulo 19, la crucifixión, para que ustedes vean algo. Amén. En el capítulo 19, versículo 30. Vean lo que dice el capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ay, ay, ay. Oigan lo que dice. Y por algo me llevó el Señor aquí. No dice que se quitó la vida. ¿Qué dice? Entregó. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. No se quitó. Puso la vida de Él en las manos del Padre. Para descartar toda mentira del diablo de que se suicidó. Las escrituras dicen, Jesús dijo, consumado es. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y las escrituras dicen que cuando llegaron los soldados para quebrarle los pies y para matarlo, adivine qué. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado. A esos dos los mataron. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Lean sus Biblias. Nadie mató a Jesús. Él entregó, Él puso su espíritu, su vida en las manos de Dios. Aleluya. ¿Están entendiendo lo que el mensaje que están recibiendo? Amén, aleluya. Alabado sea Jesucristo. Pongamos nuestro espíritu en las manos de Dios. Y estaremos en la profecía de Jesús. Aleluya. Poderoso. Y yo voy a empezar a cobrarles a ustedes. No puedo porque Jesús dijo, gratuitamente recibiste, dalo gratuitamente. Eso fue lo que yo leí y yo lo apliqué, lo estoy aplicando. Amén. También las escrituras dicen que hay que mantener a los pastores. Una escritura del Viejo Testamento que dice que no puedes dejar que la vaca o el caballo, no sé qué, trille y después no darles de comer de lo que... Pablo también dice, a como ellos le dan cosas espirituales, ustedes les tienen que dar cosas. Pero Pablo también dice, para que nadie hable de mí, no quiero nada de nadie. Amén. Él tenía su propio negocio. Él tenía su propio negocio. Porque como oigo yo, que unos de ustedes hablan de pastores y escriben en Facebook de pastores, Dios me libre a mí que ustedes me den un 5. Amén. Amén. Nadie mató a Jesús. Aquí están las Santas Escrituras. Ahora,
Muchos dicen, ¿usted está salvo, hermano? Sí, yo estoy salvo. Yo le voy a preguntar a usted, ¿salvo de qué? ¿De qué está salvo usted? No es, Jesús me salvó, está bien, estoy de acuerdo que Jesús te salvó, pero ¿de qué te salvó Jesús? ¿De qué? ¿De qué fuiste redimido o redimida? ¿De qué? Ah, no, es que Jesús murió en la cruz y me salvó y está bien. Jesús murió en la cruz y te salvó. ¿De qué? Aleluya. Yo estoy seguro que le hago esa pregunta a 100 personas y 95 no saben, lo contestan mal. ¿Cómo? Jesús me salvó de mis pecados. Sí, Jesús te salvó de sus pecados. Hermanos y hermanas, no se los voy a dejar de tarea. No se los voy a dejar de tarea. Se los voy a contestar de una vez. Jesús nos salvó de la penalidad del pecado. Jesús nos salvó de la penalidad del pecado. Así que si usted dice que Jesús me salvó de mis pecados, eso es incorrecto. De la penalidad del pecado. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Que la paga del pecado Es muerte. Romanos 6:23. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús nos redimió de la penalidad del pecado. Jesús nos redimió del pago del pecado. El pago del pecado es muerte. Jesús vino, murió por nosotros, pagó esa penalidad para que nosotros tengamos vida eterna. Las escrituras son simples. Hoy durante el día, mientras estaba meditando sobre la palabra, entró en mí que hay muchos que necesitan saber qué es el pecado. Explícales qué es el pecado. Porque la gente tal vez no ha tomado en serio el pecado y me gustaría que les pudieras explicar qué es el pecado. Yo no sé, explíquelo usted. Yo no sé, explíquelo usted. Explique qué es el pecado y yo retomo. Explíquelo, usted estaba meditando todo el día en eso. Sí. Ustedes oyeron cuando ella dijo. Aleluya. Explique qué es el pecado. El incumplimiento de los mandamientos de Dios es considerado pecado. Podemos ir, no sé si a los 10 mandamientos para que la gente tenga una idea, porque tal vez mucha gente no sabe exactamente y voy a ir rápidamente. No vayamos ahí. Ajá. No vayamos ahí. Eso es lo que piensa mucha gente. Vieras que cuando Jesús vino a enseñarnos y a explicarnos, Jesús nos enseñó del pecado. Tenemos que ir a la raíz para entender lo que es el pecado. Yo no estoy diciendo que lo que la sierva iba a decir no era correcto, pero yo nada más le estaba diciendo a la sierva eso para nosotros nos tratamos así.
Siempre esa armonía es... Vayamos al libro de Romanos. Amén. El libro de Romanos, usted lea el libro de Romanos, el libro de Romanos le explica a usted lo que es pecado, le explica todo. El libro de Romanos. Para que nadie diga que son ignorantes del... Para que nadie diga. Empiezan a leer la Biblia. Para que la gente dice, wow, qué inteligente, qué educado, qué inteligente. Y no tienes que ir a ninguna universidad 4 años. Romanos. Vayamos al capítulo 3. Amén. Capítulo 3. Leamos el versículo 10 primero. Amén. No. El versículo 9 primero. Amén. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ok. Todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Todos bajo pecado. Seguimos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Sigue. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vea la palabra clave aquí. No hay quien busque a Dios. Versículo 23. Romanos 3:23. Uh-huh. Aleluya. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ay, qué día. Vea el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Wow. A mí me gusta, con Dios no se improvisa. Pero esto no era lo que yo tenía que enseñar hoy. A las 6 de la tarde yo llegué de Parismina cansado y le dije a la sierva, levántame a las 6. Y me dice, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Tiene un tema? Le dije, no. No. Llegamos aquí, el hermano Jenkins preguntó cuál es el tema. Tal y tal. No se improvisa con Dios. Cuando usted le dedica 5, 10, 15, 20 años a Dios, Dios le pone un chip adentro. Y cuando Dios nada más toca la computadora, como se toca la computadora y toda la información sale. Amén. Entonces, muchos en el Viejo Testamento, ellos pensaban que los 10 mandamientos y todo eso era pecado. Eso era nada más un espejo. Jesucristo nos redimió de la penalidad del pecado. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo, cuando le preguntaron los mandamientos, qué dijo Jesucristo? Ame a Dios con todo y con todo, al igual que su prójimo. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no somos pecadores por lo que nosotros hacemos. ¡Wow! Sorprendidos. Somos pecadores porque somos herederos de lo que Adán y Eva hicieron. Por lo cuanto el pecado es trasladado a todo ser que nace automáticamente condenados, destituidos de la gloria de Dios, porque ellos tenían una relación perfecta con Dios. Así que para todos ustedes que están viendo este programa, que piensan que son muy buenos Que son y no han recibido a Cristo,
están bajo la condena del pecado. Y sí, a veces le oran a Dios y por la misericordia de Dios, Él responde. Pero adivine qué, toda persona, por más buena que sea, que no ha recibido a Cristo, I'm sorry, straight to hell. Dígaselos en español porque tal vez no entendieron. Tengo lástima. Directamente al infierno. ¿No me creen? El libro de Romanos explica todo. Si ustedes se leen el libro de Romanos y lo entienden, y ustedes van a hablar en cualquier parte, van a decir, wow, ¿cómo tiene conocimiento? Lean las escrituras. Vayamos al capítulo 5 del libro de Romanos. Vayamos al capítulo 5. Aquí en el versículo 24, 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente. No es nada que usted haga, que yo soy muy bueno y que yo voy a la iglesia siempre que abren las puertas y que yo me sé Salmo 91 y me sé San Juan 3:16 y mi papá es pastor y mi abuela es pastora. No, justificados gratuitamente. Jesús nos redimió. Jesús pagó la penalidad del pecado. Amén. Por eso es que cuando Él paga la penalidad del pecado y nosotros pecamos, no tenemos que pecar, pero si nosotros pecamos, como dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, tenemos un abogado con el Padre, Amén. que es Jesús. Amén. Pero por más bueno que seas, si no estás cubierto con la sangre de Jesucristo en Nazaret, Yahshua, estás perdido. Estás perdido. Sos enemigo, enemiga de Dios. ¡Ay! ¿Cómo va a ser eso? Si Dios no tiene enemigo. No, Dios no. Pero usted sí. Usted sí. Aleluya. ¿No me creen? Alabanza A estas a alturas Jesucristo. tienen que creer todo lo que yo les digo. Vayamos al capítulo 5. Amén. Amén. Empecemos a leer el versículo 1. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. El que no tiene a Dios por medio de Jesucristo, no tiene paz. Está en enemistad con Dios. Seguimos leyendo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok. Si no tenemos a Jesús, no tenemos paz con Dios y tenemos enemistad. Amén. Amén. Leamos una escritura, un versículo más. ¿Qué hora es? Leamos un versículo más y voy a dejárselo a la sierva porque ya yo creo que yo voy a empezar a cobrar. No. Siga usted, tranquilo. Versículo 12, 5:12. Para que vean que lo que yo hablo me baso en las Santas Escrituras. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No voy a decir más. Ya lo dije y se los estoy enseñando. Dios nunca nos deja. Según usted, léalo de nuevo, porque les dije que nosotros no somos pecadores por lo que nosotros hacemos. No, somos pecadores por lo que ese hombre hizo. Adán. Desde el principio.
Pero Dios tenía un plan desde el principio. No crean que Dios, cuando Adán pecó, Dios corrió y sacó su computadora para solucionarlo. Ya Dios tenía eso predestinado. Amén. Lea ese versículo de nuevo. Aleluya. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Por Adán. El pecado entró en el mundo por Adán. No por mí, no por la sierva, no por Jenkins, no por usted. Ya el pecado entró por Adán y Adán nos heredó. Nos heredó ese pecado automáticamente. Siga. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de que naciera usted, estabas condenado a muerte. Estabas declarado antes de nacer pecador. Entonces, yo no tuve nada que ver con mi pecado. Nada. Adán me heredó ese pecado. Al igual que no tengo nada que ver con el pago, la limpieza, la redención de mi pecado. Nada. Lea. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La sierva iba a sacar los 10 mandamientos. Yo le pregunté a la sierva qué es pecado. Y ella me iba a sacar los 10 mandamientos. Y yo le dije, ni lo saque. Ni lo saque. Lea ese versículo de nuevo. Aleluya. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de los 10 mandamientos había pecado en el mundo. O sea, les dije que los 10 mandamientos es solo para que un espejo para que veamos. O sea que desde que Adán y Eva pecaron hasta que llegó Moisés, había pecado en pero no se podía condenar. Entonces, como no se podía condenar, Dios dice, bueno, ustedes son ignorantes, están pecando, pero no saben qué es pecado. Amén. Aleluya. Entonces, les voy a demostrar lo que es pecado. Entonces, cuando Cristo vino, y tengo que tener cuidado como digo eso, porque después van a decir que el mensajero Judas dice que podemos pecar cuantas veces queremos, y eso no es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando Cristo vino, murió como justo por nuestro pecado, y nosotros somos justos. Siga leyendo. Aleluya. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Aún a los que no pecaron. Así que si pecamos o no, antes de ser redimidos de Cristo, pecamos. Seguimos. El cual es figura del que había de venir. El cual es figura de Jesucristo. Sigamos. Pero el don no fue como la transgresión. Pero el regalo no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo. Estamos salvos de la penalidad del pecado por lo que Jesús hizo. Por gracia somos salvos de la penalidad del pecado. No porque yo soy muy bueno, porque yo soy malo. No porque yo conozco las escrituras, el diablo lo conoce. Porque reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Redentor. Ahora, le dejo los últimos 12 minutos a la sierva. Haga lo que usted le da la gana. Aleluya. Pero no saque los 10 mandamientos y decir que eso es pecado. No lo haga. Aleluya. No, el Salmo 32. Les voy a hacer una pregunta. Yo sé que a veces les caigo mal porque dicen que soy prepotente, pero es
lindo, es bello tener armonía y reírse. A veces nos reímos, no nos estamos riendo de ustedes, nos estamos riendo por el gozo que el Señor nos da. Amén. Aleluya. Este salmo, el Salmo 32, tiene como título La dicha del perdón, Salmo de David Masquil. Amén. Usted en esta noche que sintoniza el programa y que tal vez no tenía conocimiento, no comprendía muy bien por qué es necesario recibir a Jesús como su Señor y Salvador, por qué necesita ser redimido por la sangre de Cristo, por qué usted necesita la salvación que solo Jesucristo nos puede dar. Aquí hay una información muy importante en el Salmo 32. No entendía por qué el Señor antes de venir me hablaba en el Espíritu, pero ahora comprendo. Como Él ya sabe todas las cosas. Amén. Voy a leer el Salmo 32 un momento. Y que conste, cuando yo di cuál era el tema, la sierva le dijo a Jenkins y me dijo a mí, no, ya que nosotros hicimos eso. Dije, sí, ya nosotros hicimos ese programa. Pero el Eterno me puso este salmo, Okay. Aleluya, ahora. La gloria y la honra para el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada Amén. y cubierto su pecado. Amén. En otras palabras, si usted en esta noche reconoce que usted ha pecado, que usted no ha recibido la redención, porque Cristo murió en la cruz. Amén. Por usted y por mí, pero usted tiene que recibirlo. Amén. Usted tiene que aceptar ese sacrificio. Amén. Usted tiene que confesar ese sacrificio, porque si no, es para usted es como que no lo hubiera hecho. Amén. Porque usted no lo ha recibido. Entonces, este salmo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Así que empiece por confesar ese pecado. 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay mucha gente que está enferma porque no han confesado pecado. Amén. Y este versículo 3 dice, mientras callé, o sea, mientras usted se mantiene callado, con la boca cerrada, no confiesa ese pecado a Cristo, usted puede estar sufriendo una enfermedad. Pero Dios ya ha dado la solución a esa enfermedad a través de la confesión del pecado. Amén. Y usted no tiene que ir a decirle a fulano, usted ahí con Jesucristo haciendo la confesión del pecado en el nombre de Jesús. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Este es tremendo. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Puede ser que usted ya está seco, que usted ya está, como dicen, tostado. Dried up, shriveled up. Pero Jesucristo ha dado ya la solución. Amén. Aleluya. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. No sé para quién es esta palabra en esta noche, pero tú que estás escuchando, alabado sea el nombre de Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es confesar ese pecado al Creador a través de Jesucristo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En esta noche hay una puerta abierta para ti. Jesucristo es esa puerta en la cual tú puedes entrar y recibir la redención. Recibir la redención de tus pecados y además de la redención, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Porque tal vez usted dice, ¿y qué es la vida eterna? La vida eterna es saber que usted después de la muerte puede vivir eternamente, o sea, por siempre, por siempre, por siempre, con por Jesús. siempre, con Jesucristo. Si usted lo recibe como su Señor y Salvador. Porque también hay otra vida eterna, pero que es sin Jesucristo. Y aquí, en tormento. que es en tormento eterno en el infierno. Y tenemos que decirlo claramente, porque hoy día la gente necesita saber esto con claridad, con transparencia. Así que en esta noche, ahí donde usted está, podemos hacer una confesión a Padre, pedir que Él nos redima de nuestros pecados y que escriba nuestro nombre en el libro de la vida eterna para que tú tengas la salvación. No importa en este momento lo que usted hizo en el pasado, hoy es el día de salvación. Hoy usted está escuchando estas palabras. Hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Espíritu Santo está tocando a su puerta. Y usted puede tomar esta invitación para vivir eternamente con Cristo en el gozo eterno. Amén. Así que vamos a hacer la oración. Vamos a tomar este salmo, los primeros versículos, para decirle: Padre, tú que eres todopoderoso, venimos delante de tu trono a través de tu Hijo Jesucristo, el que entregó su vida para redimirme de la condenación del pecado. Yo reconozco que soy pecador o pecadora. Yo reconozco que sin ti no puedo recibir la redención sin Jesús. Por eso en esta noche vengo confesando mi pecado delante de ti. Que me perdones, que me limpies con la sangre de Jesús, que yo hoy estoy aceptando esa redención. Y yo te pido con humildad, con sencillez de corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Te doy gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y ahora te doy toda la honra y toda la gloria. Y a ti, Espíritu Santo, yo quiero empezar a tener una relación con Jesús a través tuyo. En el nombre maravilloso de Jesús. Si usted hizo esta oración, usted ya es salvo, usted ya es redimido con la sangre del Cordero. Usted ya es de la familia de Cristo. Usted ya fue limpiado y usted ya no tiene condenación eterna. Usted tiene redención eterna y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Que es el don de Dios. Si hemos ofendido a alguien por nuestra actitud o por nuestro modo de ser, de hablar, de explicar, les pedimos perdón. Y a la misma vez queremos que sepan que toda la gloria, Amén. toda la honra de este programa es para Dios. Amén. Amén. Ya bless.
Ministerio Revolucionarios de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerry Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá.